Sí, ahí está. Bien, hermanos jóvenes, es un placer, como dije, presentar este capítulo, el capítulo 20. Ya estamos en la recta final de esta sección de profecías. Me imagino que algunos están ansiosos por seguir conociendo más, otros de repente cansaditos ya, porque las profecías a veces cuando son mayormente históricas se tornan un poco cansadas, pero yo creo que con la ayuda del Señor siempre sacamos algunas cosas positivas. Y este tema es un capítulo pues muy resonado dentro del movimiento adventista y nosotros como movimiento de reforma, el cual lo comprendemos de la siguiente manera que lo vamos a exponer. Y quiero comenzar haciendo una introducción de este capítulo basado en que este capítulo del milenio y del juicio ejecutivo comienza con la segunda venida de Cristo, según Mateo capítulo 24, versos 30 al 31, que vamos a leer de la siguiente manera. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo hará duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran sonar de trompeta, y ellos reinarán recogerán, a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En esta ocasión encontramos entonces que este capítulo justamente comienza con la segunda venida de Cristo. Ya nosotros entendemos, no vamos a hablar del tema de la segunda venida de Cristo, sino que cuando Él viene, recoge sus santos y dice que se los lleva de los cuatro ángulos de la tierra. Eso indica que recoge todo su pueblo. Muchas veces algunos dicen, quiero hacer un paréntesis aquí cuando dicen que Dios va a sacar de todas las iglesias a sus santos. Y yo les digo, eso no es así. Él va a sacar de su iglesia, Él va a recoger de su iglesia a su pueblo, no de las iglesias. Eso tiene que hacer con un periodo de anticipación la salida de nuestros hermanos de que están en distintas iglesias. Tiene que ser antes que suceda esto. Por eso dice acá que recogerá de los cuatro ángulos de la tierra, pero de su iglesia, no de las iglesias que ahora nosotros conocemos. Quería hacer ese énfasis porque muchas veces nos hace esa pregunta, pero el Señor va a recoger de todas las iglesias. No, ahorita está recogiéndolos, uniéndolos todos para que sean un solo pastor y un solo redil. Pero cuando Él venga, llevará ya un pueblo preparado. Así que eso es lo que podemos comenzar diciendo. También quiero decir que este capítulo comienza con el fin del juicio del gran día de expiación. ¿Por qué con el fin? Nosotros conocemos también esta historia a través del Espíritu de Profecía, pero vamos a leer un comentario primero en el tomo de Daniel, Apocalipsis, el tomo 2. Dice, ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de la expiación. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, cuando los pecados de Israel habían sido quitados en el santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor. Y en presencia de la congregación, el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Esta es una introducción que Udi Smith comenta y que más adelante vamos a ver más claro qué acontecía en el tiempo de la expiación. Cristo en el santuario, la página 34, ya nos relata diciendo de la siguiente manera. Mediante este servicio anual, se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador. Pero la sangre de las víctimas no hacía completa la expiación por el pecado. Solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecer la sangre
el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. Interesante este párrafo, en la cual en el antiguo Israel se llevaba un cordero. Cuando una persona cometía un pecado, llevaba un cordero al santuario, de la cual, como dice que el sacerdote transfería hacia adentro con la sangre de él, y así el pecador quedaba exonerado de su condena. Pero quedaba en ese momento, como digo, con los pecados perdonados. Pero recordemos que lo recibía el sacerdote y rociaba su sangre sobre el velo, y allí quedaba manchado ese velo. Eso también tiene un gran significado que vamos a ver más adelante. Dice también Cristo en el santuario que aunque la sangre de Cristo habría de liberar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el tipo, la sangre de la víctima que quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el gran día de la expiación. Esto es interesante que nosotros también lo comprendamos muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que cuando nosotros pecamos, confesamos nuestros pecados, son perdonados, pero que si este pecado un día lo volvemos a cometer, aquel pecado que había sido exonerado vuelve a revivir de nuevo en mi vida. Y el Señor me va a llamar a juicio no por el último pecado que cometí, sino por todos los que había cometido durante toda mi vida. Y eso es importante. Por eso era necesario que un día, una vez al año, entraba el sumo sacerdote a hacer limpieza de estos pecados del pueblo. Vamos a ver otra exposición más. Aquí en este párrafo dice: entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismos y saliendo del santuario llevaba sobre sí la carga de la culpa de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Hazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaba para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como figura y sombra de las cosas celestiales. Esto también está Cristo en su santuario, la página 34. Entonces, estos párrafos nos están aclarando que iba a haber un día en el cual, así como en el tiempo del día de la expiación, había un emisario que llevaba este cordero o este macho cabrío al desierto. También debía de ser una profecía para este tiempo, que todavía lógicamente no hemos llegado. Y se refiere entonces al capítulo 20 de Apocalipsis, que vamos a ver enseguida. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, el verso 1 al 3. Dice así. No sé si hay algún jovencito que quiera ayudarme a leer. Yo puedo, hermano. Vamos a ver, hermanito, David. Nos dice: vi a un ángel que se descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón y aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Muy Después bien. de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Ok, muchas gracias, hermano. Vamos a ir la sección en
de 3 en 3 o 4, para ir resumiendo, ya que el tiempo también nos puede hacer mucha falta. Entonces vamos a ver lo que dice estos versículos. Juan en este capítulo miró un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. Quisiéramos, hay cosas que no tienen mayor relevancia, no son doctrina, pero es bueno a veces tener ciertas curiosidades. ¿Qué puede suceder o qué puede ser esto? Y para esto, pues, yo traigo estas preguntas que podríamos hacernos. ¿Quién es el ángel? ¿Qué es la llave? La cadena y atado por 1000 años. Porque hay doctrinas que creen que el ángel puede ser Cristo. No sé, otros pueden decir que Gabriel. Y queremos que nosotros investiguemos a través de la luz de la palabra si en verdad quién es ese ángel. Tal vez no tenemos una información amplia por el tiempo, pero vamos a mirar primeramente quién es ese ángel. Y para esto quiero yo traer una comparación de lo que dice Levíticos. Como dije al principio, este ángel no es Cristo, como algunos pueden argumentar. En los servicios antiguos nos da luz para aclarar que el ángel no puede ser Cristo. ¿Por qué? Leemos en Levítico capítulo 16, el verso 8 al 10, que Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y la otra para Azazel. Luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. El 10 dice, pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Jehová para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. Vamos a leer otro párrafo más, otro versículo más que está en Apocalipsis capítulo 16, verso 20, Levítico, dice así: cuando haya acabado de hacer la expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar al macho cabrío. Estamos repitiendo un poco el tema aquí. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado por ellos. Esto indica que no era el sacerdote el que lo llevaba al desierto, sino que era un hombre que era encargado para llevar este animalito hasta el desierto. Entonces, podemos comprender que este ángel era un comisionado de Dios enviado para hacer esta labor. Por eso dice en la parte negra que resalté ahí, luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado por ello. Aquel macho cabrío llevaría sobre sí a una tierra inhabitada todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el desierto. No era el sacerdote que lo llevaba, era un emisario. Esto ya son palabras personales que pongo entre paréntesis ahí. Así que jóvenes, quería hacer esta parte donde muchas veces podríamos decir quién es el ángel. El ángel se entiende que es solamente una persona encargada, ordenada con poder para poder hacer esta misión de encerrar o atar a Satanás, el cual dice ahí, claro, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Vamos a ver la llave y la cadena. Según los comentarios del tomo 2, dice Daniel Apocalipsis, que no puede suponerse que la llave y la cadena son literales, sino simplemente un símbolo de poder y la autoridad con que el ángel está revestido en esta ocasión para cumplir su misión. Ustedes han escuchado también que en el capítulo 3, si no me equivoco, el verso 7 de Apocalipsis dice que alguien que tiene el santo tiene la llave que solamente él puede abrir y solo él puede cerrar. Eso indica, la llave indica autoridad, indica poder de hacer las cosas. Entonces, eso indica la cadena.
y la llave. La cadena, pues vamos a ver más adelante que también es unas circunstancias. Pero vamos a ver lo que es el abismo. Se entiende como profundidad, desolación, tinieblas, muerte. Podemos darle cualquiera de estos sentidos. Según Romanos capítulo 10, verso 7, dice, ¿y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea que aquí dan a entender que abismo, pues es el sepulcro, porque Cristo también fue levantado del sepulcro, fue levantado también de esta tierra, que también podemos llamarle un abismo. También en Génesis capítulo 1, verso 2, conocemos muy bien este texto, donde dice que la tierra estaba sin orden y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Cuando el Señor hizo la creación, hizo el globo terráqueo, primeramente lo hizo y quedó en un desorden, en un total caos, donde no había forma, no había vida. Entonces, por eso se le llama abismo. Aún no había luz, porque si nosotros consideramos los capítulos de la creación, miramos que Él comenzó también haciendo la luz. Entonces, abismo es algo caótico, algo que no hay vida. Por eso se dice que el ángel de Satanás fue arrojado al abismo. El conflicto de los siglos, en la página 640, se dice así, que según se desprende de otros pasajes bíblicos de toda evidencia, que la expresión abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas, respecto a la condición de la tierra en el principio. La narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Según Génesis capítulo 1, verso 2. Las profecías enseñan que será reducida en parte, por lo menos en ese estado, contemplando a través de los siglos el gran día de Dios. El profeta Jeremías también dice. Bueno, en este párrafo encontramos que el abismo se refiere entonces a la confusión, tinieblas, el aspecto en que la condición de la tierra habría de quedar después de que Cristo levanta a su pueblo de esta tierra. También el profeta Jeremías, como ya dije, dice así, miró hacia la tierra y aquí que estaba desolada y vacía. También hacia los cielos miró, mas no había luz en ellos. Miró las montañas y aquí que estaban temblando y todas las colinas se conmovían. Miró y aquí no parecía hombre alguno. Y todos aves de los cielos se han fugado. Miró y aquí que el campo fructífero convertido en un desierto y todas sus ciudades derribadas. Esta fue una profecía que miró Jeremías y que todavía está por cumplirse. Exactamente el estado caótico de la tierra, el profeta Jeremías pudo contemplarlo y estaba contemplando el milenio prácticamente que vamos a llegar a ese tiempo. Vamos a ver qué dice el profeta Jeremías también en este tiempo de que la tierra quedó vacía. Dice Jeremías 25:33, en aquel día los muertos por Jehová estarán desde un cabo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, no serán recogidos, ni sepultados. Serán como estiércol sobre la superficie de la tierra. ¿Por qué la mira así? Hago esta pregunta. Porque los justos muertos y vivos son levantados, según 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y los impíos vivos quedan muertos, según Tesalonicenses 1, 8 y el capítulo 2, verso 8. Ahí ustedes pueden constatarlo. Estas dos partes, que los justos muertos con los vivos son levantados, los impíos
mueren con el resplandor de la venida. Por esa razón dice que nadie los podrá enterrar, nadie los podrá llorar. No habrá una persona que pueda compadecerse de ellos. Y los impíos muertos no resucitan. Según Apocalipsis 25 dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Entonces quedamos en un periodo caótico de esta tierra, un milenio total de ausencia de humanos, aves, animales. Solamente hay alguien que queda aquí, y nosotros lo sabemos muy bien, que es el mismo enemigo de Dios, como dice la expresión, atado por 1000 años. Vamos a ver más adelante qué es atado por 1000 años. Dice así el conflicto de los siglos, la página 639. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de las huestes de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declara culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario para despacharlo era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada y sin habitantes y convertida en un desierto horroroso. Esto es lo que nosotros podemos comprender, jóvenes, hermanos, cómo queda la tierra después de que el Señor lleva a sus redimidos al cielo. ¿Por qué queda atado? Pues a las mismas circunstancias, dice ahí. Siempre en Conflicto de los Siglos, en la página 640, me gustaría que me ayude un hermano ahí que me está escuchando. A ver quién me ayuda a la lectura. A ver, sí, yo le ayudo, hermano. Muy El bien. autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico de la desolación a la que será reducida la tierra y declara que este estado de las cosas subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía prosigue. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y porque de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Muy bien, gracias, mi hermano. De nada. Entonces aquí vemos que Satanás dice que queda en este lugar sin opción a engañar más pueblos, más naciones, más gentes. Esa es la condición que queda Satanás en este mundo. En ese momento cuando él dice que el ángel viene y lo ata por 1000 años, pero dice acá algo importante, que después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo, no es que va a quedar para siempre allí. Entonces vamos a ver más adelante qué sucede. Dice acá, durante los 1000 años estará atado. Aquí es donde con los malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido, es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es atado, le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Entonces aquí encontramos más claro cuál es la expresión o la aplicación correcta de ser atado por 1000 años. No es que fue amarrado con la cadena, no tiene sentido hacerlo en esa forma, sino es las circunstancias en que Satanás queda. No hay a quien tentar, como dice ahí, no tiene opción de ir ni a los otros mundos a querer poder estar
engañando a ninguno de los mundos que no han caído o molestándolos. Así que Satanás queda en este momento sin opción alguna. Apenas sus secuaces, sus ángeles malignos, que por cierto ya no tienen nada que hacer con ellos, ya saben que están en la misma condición. Dijimos que los muertos impíos están muertos, los justos están en el cielo, entonces no queda nadie en esta tierra. Ahora, dice acá las escenas finales del servicio. Así como el sacerdote, vamos a leer aquí esta parte en la historia de la redención, así como el sacerdote al quitar los pecados del santuario los confesaba sobre la cabeza del macho cabrillo emisario, así también Cristo colocará todos esos pecados sobre Satanás, el originador e instigador del pecado. El macho cabrillo emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a la tierra inhabitada, según Levítico 16:22. Así también Satanás, cargado con la culpa de todos los pecados que han hecho cometer al pueblo de Dios, serán confinados durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes. Y finalmente sufrirá la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la expiación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Algo interesante que quiero yo mencionar aquí, hermanos, es que el pecado no queda inmune. O sea que alguien tiene que pagarlo. Si yo peco y no me arrepiento, yo tengo que pagar por mi pecado. El fuego me va a caer a mí. Pero si yo lo confieso y con la fe en la sangre de Cristo es transferido a Cristo, un día Cristo se lo va a transferir ¿a quién? A Satanás. Satanás está preocupado porque sabe que todos los pecados de los salvados se le van a transferir a él. Él quiere que usted muera por su pecado, que yo muera por mi pecado. Esa es la preocupación del enemigo, porque él sabe que un día, en este juicio, el Señor colocará todos los pecados de los redimidos y se los transferirá a él. Y él será quemado juntamente con ellos. O sea que no, el pecado no va a ser perdonado. Por eso nosotros debemos de entender eso, que el Señor es enemigo total del pecado. Él no puede perdonarlo en el sentido de que va a dejar ahí un pecado a un lado. No, Él tiene que destruir por completo el pecado, o sea que esté en nosotros, o sea que lo hayamos confesado, este pecado, alguien lo tiene que pagar. Y en este sentido estamos viendo que quien lo va a pagar va a ser Satanás y sus ángeles, que fueron los hostigadores que nos hicieron pecar un día en esta tierra, pero que un día los confesamos y estos pecados fueron perdonados de nosotros, pero tendrá que cargarlos el mismo que nos hizo pecar. Así que jóvenes, cuidémonos de que no cargar con los pecados que fuimos ya perdonados, porque Satanás lo llevará y él mismo se quemará con ellos. Así que esto quería aclarar, está en la historia de la redención, la página 118. Bien, vamos a continuar más adelante. Y ahora continuamos con Apocalipsis 26, 24 al 6. No sé si me di a entender en la parte anterior, pero sin caso, pues anoten alguna cosa que no me di a entender cuando hablé de los primeros 2 versículos, lo que es, tal vez no expliqué, y prendió la serpiente, que es antiguo, que el diablo es Satanás, porque ya sabemos, el mismo libro nos dice que la serpiente es el diablo y Satanás. No podemos buscarle otra descripción, otra investigación, cuando ahí mismo está diciendo quién es. Vamos al capítulo 20, versos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
ni tampoco recibieron la marca en su frente ni en su mano derecha. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Luego dice el 5, pero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Es interesante entonces, cuando nosotros nos dicen que nosotros vamos a vivir en esta tierra, que la tierra renovada es para los santos, es verdad. No podemos nosotros decir que vamos a vivir toda la eternidad en el cielo. Aquí dice que vivirán por 1000 años. Así que no cuestionemos cuando algunos dicen, no es que la morada es en esta tierra. Claro que es así. Pero sí vamos a ir al cielo por 1000 años. Alguien también comentaba que las cosas del Apocalipsis todas eran simbólicas. Y yo le puedo decir que no es así. Cuando habla de un número, los números no son, las cantidades no son simbólicas. Así decía en cierta ocasión un pastor de la iglesia adventista, hablando de los 144,000 que eran simbólicos porque las cosas apocalípticas eran simbólicas. Yo le hice un comentario preguntándole entonces, cuando dice las 7 trompetas, ¿no eran 7? ¿Cuántas serían entonces? Cuando dice 7 iglesias, ¿cuántas iglesias serían? Si en verdad que los números son simbólicos, no tendría sentido saber cuánto tiempo el que duraría los periodos de la iglesia. Entonces, los números son literales en el Apocalipsis, no todo es simbólico. Entonces quería hacer ese énfasis. Cuando hablamos de 1000 años, no vamos a multiplicar los días que tiene cada año y vamos a multiplicar por 1365 por 1000 y vamos a decir que esa era una eternidad de vivir allá. No se trata de eso. Por lo menos nosotros como movimiento no lo comprendemos así. Por eso dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a ver algunos de los primeros versículos que leímos de este capítulo 20, verso 4, a ver qué hemos encontrado. Cuando dice ahí, volvemos a repetir el versículo que dice, vi tronos y sentaron sobre ellos y les fue concedido hacer juicio. En este versículo encontramos varios acontecimientos. Dice que le fue dado juicio, vi las almas degolladas a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia en esa imagen y tampoco recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Dice acá en el tomo 2, hablando de esto, después de mostrarnos al diablo en su lóbrego encarcelamiento, Juan dirige nuestra atención a los santos que han alcanzado la victoria y la gloria y los santos que reinan con Cristo. Su ocupación consiste en asignar a los impíos muertos su castigo que merecen sus malas acciones. Esto es, podemos llamarle el juicio adjudicativo. Nosotros sabemos que el juicio que se está llevando en el cielo es un juicio totalmente igual a un juicio que se lleva en la tierra. Cuando agarran a un sospechoso, no lo condenan de un solo. Primero lo investigan, que se llama el juicio investigador, que es el que nosotros estamos ahorita en este tiempo. Después de investigarlo, le dan sentencia, y este se llama juicio adjudicativo. En este caso, los impíos todavía no son condenados, pero ahora, con los santos en el cielo, sí se encargan de hacer este juicio, según nos dice acá, que le fue dado hacer juicio. Vamos a ver qué nos dice más adelante. El apóstol Pablo también señala este juicio como un acontecimiento que sigue el segundo advenimiento. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Dice, en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, en esta versión moderna dice así, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones.
nosotros no podemos juzgar todavía, sino hasta que estemos allá. Vamos a ver realmente quiénes se perdieron y por qué se perdieron. Pero ahorita no podemos nosotros juzgar a nadie en esta vida, aún a los que consideramos nosotros como mundanos. No podemos ser jueces de ellos, porque quien da la salvación solamente es Cristo. Y Él un día también va a llamar a juicio a los que nunca aceptaron el Evangelio. Vamos a ver otro versículo más. Daniel declara que cuando vino el anciano grande de días, se dio juicio a los santos del Altísimo, según Daniel capítulo 7, verso 22. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. Entonces, encontramos que también se le dará, dice, juicio a los santos. Ahí se encarga Cristo junto con los redimidos. Estamos leyendo el versículo del capítulo 4, verso 6 de Apocalipsis. Dice que San Juan también nos dice, vi tronos y sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. El versículo que estamos analizando. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Entonces aquí vemos que otra vez la repetición de que los justos se encargarán de juzgar a los que no aceptaron el Evangelio, en otras palabras, a los impíos. Entonces, vamos a ver más otro versículo. Entonces, dice el apóstol Pablo, será cuando, como está predicho por San Pablo, ¿y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Allí sigue diciendo el versículo, ¿por qué no podéis juzgar cosas menores? Quiere decir que el pueblo de Dios se encargará en estos 1000 años de juzgar al mundo pecador. ¿Qué más? Dice el conflicto de los siglos, la página 641. Junto con Cristo, juzga a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces los malos tienen que sufrir. Es medido según sus obras y queda anotado frente a su nombre en el libro de la muerte. Entonces, ¿quién lo hace? Junto con Cristo se juzgan a los impíos. O sea que el Señor está ahí también. ¿Por qué se hace este juicio? Porque también serán sorpresas en el cielo. Ustedes pueden decir, y aquel hermano que nos dio la clase, ¿por qué no está aquí? Pueden decir, fue injusto el Señor haberlo salvado. Pero ¿qué va a pasar? El Señor va a mostrar mi libro, mi agenda, mi diario vivir, y van a enseñar, este pecado nunca lo confesó. Entonces los justos dirán, justo eres Dios. Por eso deben de saber por qué se perdieron aquellos impíos, por qué se perdió mi hermano, mi líder que tanto me ayudó en esta tierra. Entonces, es necesario este juicio que se llama juicio adjudicativo. Bien, vamos a continuar. Dice acá también que Satanás y sus ángeles también serán juzgados por Cristo y su pueblo. Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y esto está en 1 Corintios 6:3. Y en San Judas declara que los ángeles que no guardaron su origen estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas hasta el juicio del gran día. O sea que también los ángeles caídos serán juzgados por los santos ahí en el cielo. No solamente los humanos, sino los ángeles que se rebelaron también contra Dios y que siguieron a Satanás. Bien, vamos a continuar entonces. Ahí decía que Juan vio las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y que no adoran a la bestia y a su imagen. Aquí quiero hacer un comentario de lo que dice Daniel Apocalipsis, tomo 2. También quiero aclarar algo. En 3 asambleas general, Juan elige luego 2 clases como merecedores de la atención especial.
los mártires que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. La última clase de aquellos que se negaron a aceptar la marca de su bestia son, por supuesto, los que oyen y obedecen el mensaje de Apocalipsis 14. Esto lo menciona Uriah Smith. Sin embargo, yo quiero hacer una aclaración aquí, que aunque él hace una descripción separada, más adelante yo le voy a mostrar que todos los hombres que murieron en la Edad Media también fueron parte, que fueron castigados, fueron perseguidos por la misma bestia y que nunca se rindieron. Por lo tanto, ahí están juntos todos los que no adoraron a la bestia ni se doblegaron hacia ella, hasta el último mensaje de Apocalipsis 14. Esto es abarcante, pero no quiere decir que son dos clases especiales, sino que recibieron la persecución aún desde la Edad Media, el cristianismo, la persecución que hubo. Ustedes se dan cuenta que Roma siempre ha sido el que se ha encargado de perseguir a la iglesia cristiana. Y aquí dice que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Claro, esto como que da un poquito más de énfasis para este último tiempo, cuando se habla de la marca. Pero vamos a mirar unos escritos que nos dan evidencia que estos todos son el mismo grupo. No es que hay grupos separados. Vamos a ver qué nos dice más adelante lo que es el espíritu de profecía. Dice acá, la historia de la iglesia primitiva atestigua el cumplimiento de la palabra del Salvador. Las potestades de la tierra y del infierno se concitaron contra Cristo en la persona de sus discípulos. Se encendieron los fuegos de la persecución, y letrados y vulgos fueron igualmente asesinados sin piedad. Opulentas familias quedaron en la miseria por no abjurar de su religión. Mas a pesar de todos los padecimientos y persecuciones soportados, aquellos cristianos no arriaron la bandera, guardaron pura su religión. Satanás triunfaba y se gozaba de sus sufrimientos, pero Dios aprobaba la conducta de sus fieles mártires, amaba vivamente a los cristianos de aquella espantosa época, porque voluntariamente sufrían por su causa. Cada sufrimiento que soportaban acrecía su recompensa en el cielo. Testimonios Lectos, tomo 2, página 174, y está en Conflicto de los Siglos también, página 38. Entonces, aquí vemos que estos también fueron perseguidos por la misma bestia. No eran otros los que los perseguían. Y claro, murieron también por causa del mismo sábado, algunos de ellos, porque no se dejaron poner esa marca. Lógicamente, en este último tiempo, el mensaje que está enfocado, porque es lo que está en relevante, que se ha tirado por suelo, lo que es el cuarto mandamiento, entonces viene a reforzarlo este ángel que da el mensaje justo de lo que el mundo está arriando por el suelo, que es la ley de Dios en sí. Así que vamos a continuar con este capítulo, hablando de los mártires también. Dice, durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátricos el culto de las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Entonces aquí vemos que aquellos también se conservaron fieles a la observancia del día de reposo. No recibieron la marca de la bestia aún estando en aquella condición. Aunque, como les repito, no estaba en apogeo ese mensaje, pero ellos guardaron el sábado y mantuvieron el sello de Dios en sus frentes. Por eso quería aclarar que este grupo no son dos grupos, es el mismo grupo, pero mencionando que son los que fueron mártires y también que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Otro párrafo más aquí en Conflicto de los Siglos
Dice, desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, llegaba hasta nosotros a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza. Estando seguros de la resurrección personal de Cristo y por consiguiente de la suya propia, a la venida de aquel que dice uno de estos cristianos, ellos despreciaban la muerte y la superaban. Según ahí está la información de lo que hermana Guay expresaba, y dice en el 33, estaban dispuestos a bajar a la tumba a fin de que pudiesen resucitar libertados. Esperaban al Señor que debía venir del cielo entre las nubes con gloria de su Padre, trayendo para los justos el reino eterno. Los valdenses acariciaban la misma fe. Wycliffe aguardaba la aparición del Redentor como la esperanza de la iglesia. Entonces, tanto los mártires como los que no adoran la bestia de su imagen son justos, son fieles que han luchado a través de la historia. No podemos separar esta masa de cristianos. Vamos a continuar adelante. Ahora, mártires en los días finales. Maranata, o el Señor viene, en la página 204, encontramos algo allí. Dice el Señor Jesús en San Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora miren lo que dice más adelante. Cada individuo en nuestro mundo deberá alistarse bajo una de las dos banderas. En Lugares Celestiales, página 50. Los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados, y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar sus vidas, y otros soportarán el martirio por amor de Cristo a levantarse en defensa de la verdad. O sea que antes del tiempo del cierre gracia van a haber mártires. No sabemos cuál de nosotros va a tener que quedarse en las ciudades predicando todavía, dando el último mensaje, y seremos apresados y aún seremos encarcelados y posiblemente hasta podríamos llegar a ser mártires así como lo fueron los valdenses. Entonces, hasta el día final habrán mártires. Así que por eso yo hacía un énfasis de que este grupo que mira a Juan, ahí es el pueblo de Dios que luchó por la salvación en este mundo. Vamos a continuar. El versículo 5 decía, pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ya habíamos comentado esto, pero podemos preguntar quiénes son esos otros muertos que no tornaron a vivir. Aquí se presentan dos resurrecciones, porque ya habían resucitado unos, pero dice, luego los otros muertos no tornaron a vivir, entonces quiere que va a haber otra resurrección. Vamos a ver qué dice acá. Una es antes de comenzar el milenio, o sea, la resurrección de los justos, y la otra al final del milenio, que es la resurrección de los impíos. En el verso 6 de este capítulo nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquí está bien claro entonces que la resurrección de los justos es una y la resurrección de los impíos es otra. No son en el mismo tiempo. Vamos a aclararlo más adelantito. En 1 Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice el otro ahí, más nosotros los que estamos vivos, no seremos delanteros a los que duermen.
sino que seremos arrebatados con el Señor a recibirle en el aire. Entonces encontramos que quienes van a resucitar primero son los muertos en Cristo. Ahora, Isaías también miró la condenación de los impíos, de esos que no resucitaron. Isaías 24:22 dice, ellos serán agrupados como son agrupados los prisioneros en la mazmorra. En la cárcel quedarán encerrados y después de muchos días serán castigados. Quiere decir que no quedará castigo cuando Cristo venga. Cuando Él venga y caigan muertos por resplandor, ese no es el castigo que recibirán. Lo recibirán después de los 1000 años. Por eso dice aquí la profecía, después de muchos días serán castigados. No importa que hayan quedado muertos, pero estos van a morir por tercera vez, porque murieron físicamente cuando estaban en esta tierra, van a morir de repente con el resplandor de la venida algunos, y van a volver a morir cuando sean resucitados y tengan que morir. Entonces, es interesante comprender esto. Estos no quedarán muertos tampoco para la eternidad. Todavía no es. Pues dice, después de muchos días serán castigados. Si están muertos ya no tendría sentido de ser castigados. Tienen que ser, lógicamente, vueltos a resucitar. Vamos a ver más adelante otro poquito más, ya que el tiempo se nos está yendo. La Biblia nos aclara esto. Un poco rápido vamos a leer algunos textos. San Juan 5, 28 y 29 dice, no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron bien para la resurrección de vida, pero los que participaron en el mal para resurrección de condenación. Aquí vemos un versículo juntando las dos resurrecciones. Aparentemente se levantarán juntos, pero no es así, no se debe entender así este versículo. ¿Por qué? Porque Salmos 1:5 nos dice, por tanto no se levantarán los malos levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No pueden resucitar juntos. Y en Tesalonicenses, que ya leímos, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en Apocalipsis 26 dice que bienaventurado que tiene parte en la primera resurrección. Y en el 26, y el 25 dice, pero los demás muertos no tornaron a vivir, sino que hasta que cumplieran 1000 años. Entonces son resurrecciones separadas. Habíamos dicho, una al comienzo de la venida de Cristo, cuando Cristo viene, y la otra al final del milenio. Vamos a Apocalipsis 27 al 10. Cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la gran batalla. El número de los cuales de ellos era como las arenas del mar. Subieron sobre las anchuras de la tierra, circundaron el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está también la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a ver adelante qué quiere decir todo esto. Cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Dice aquí el Espíritu de Profecía, al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su gran ejército, innumerable, como las arenas del mar. Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevaban las huellas de las enfermedades y de la muerte. Conflicto de los siglos, página 109. Entonces encontramos que aquí cómo viene Cristo nuevamente y resucita a los impíos. Algo importante que tenemos que mencionar es que antes de la condenación, según Apocalipsis 20, Juan miró bajar la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y dice aquí, Cristo baja sobre el monte de las olivas, de donde ascendió después de su resurrección.
y donde los ángeles repitieron las promesas de su regreso. El profeta dice, vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está frente a Jerusalén, a la parte del oriente, y al monte de los olivas se partirá por medio, haciendo un muy grande valle, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, según Zacarías capítulo 14, versos 5, el 4 y también el 9. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el monte en el lugar purificado, y preparado para recibirla, y Cristo y su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Conflicto de los siglos 644. Entonces, antes de hacer el juicio ejecutivo, Dios desciende con sus santos, con la santa ciudad, y como ya vimos, se posesiona en el monte de las olivas. Ahí se parte el gran valle y ahí está la santa ciudad. ¿Por qué tiene que ser así? Vamos a ver más adelante. Porque el versículo dice, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlos para la gran batalla. El número de ellos era como las arenas del mar. Si la ciudad y los santos no estuvieran aquí en la tierra, ¿cómo iba Satanás a rodear la ciudad? Por eso tenía que bajar primero la ciudad, si no, no tendría sentido este versículo. Y dice allí el conflicto de los siglos. Entonces Satanás se prepara para la última y tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tienen al lado suyo, su esperanza revive y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Mire qué interesante. Satanás considera que él vuelve a tener fuerza, vuelve a conquistar a los grandes magnates, los grandes guerreros. Y ahí hay varias cosas que mencionar, pero yo traté de sacar algunos párrafos nomás. Cuando dice a Gog y a Magog, según el comentario bíblico comentando este versículo, podemos encontrar que se emplea la relación con Magog para simbolizar las naciones impías a quienes Satanás reúne después del milenio para atacar a Cristo, para tomar la nueva Jerusalén. Este es el nombre también escogido por Ezequiel para designar al caudillo de las huestes paganas que habrían de atacar al Estado judío restaurado después del retorno del exilio. Entonces, siempre ha habido un pueblo enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios. Y entonces esas palabras son también mencionadas en eso. Si ustedes también han investigado, Magog era en capítulo 10 de Génesis, era un nieto de Noé, pero que se posicionó por esa parte oriental, de ese territorio, y por eso se considera esos nombres, pero no tienen relación mayor con esto. Así que se considera que es un símbolo de enemistad entre el pueblo de Dios y los enemigos de Dios y su pueblo, como quien dice también de los 4 ángulos de la tierra. Ahora dice aquí que se alistará bajo su bandera y todos los ejércitos de los perdidos, y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo aceptan la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra, cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Entonces, él no se presenta como Satanás, sino como un héroe, como que es un príncipe todavía que necesita conquistar aquello que se le desterró cuando se reveló en el cielo. Vamos a ver más adelante. Se presenta ante sus súbditos engañándolos como redentor.
asegurándoles que su poder los ha sacado de las tumbas y que está a punto de librarlos de lo más cruel tiranía. Habiendo desaparecido Cristo, Satanás obra milagro para sostener sus pretensiones. Fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone erigirlos contra el real de los santos y tomar posición de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos, y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Esto es lo que acontece en este momento entre el juicio ejecutivo. Satanás está listo para tomar la ciudad y Dios también está haciendo su trabajo dentro de la tierra. Dice que subieron sobre la anchura de la tierra y acamparon a los santos de la ciudad amada. Sigue diciendo aquí, al fin se da la orden de marcha. Las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual nunca fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podrán ser igualados por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente. Sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y hay guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto de la ciudad de Dios. Mire qué interesante. Dice que ha llegado la hora de intentar un último desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no puede prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven en contra de ellos. Esta profecía también estaba escrita en Ezequiel, capítulo 28, que rápidamente vamos a leer. Dice que por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí que yo voy a traer contra ti extraños, las terribles de las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra tu hermosa sabiduría, y profanarán tu esplendor. Al hoyo te harán descender. Te destruyó, oh querubín, que cubres con tus alas, y te he hecho de en medio de las piedras de fuego. Te echo a tierra, te pongo delante de reyes para que te miren. Te torno en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven. Serás ruina y no existirás para siempre. Esta sentencia fue dicha por el profeta Ezequiel. Ahora, cuando dice, vi el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego, este versículo también nos enseña algo importante. Dice que Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada, salen a recluir las armas escondidas de sus profundidades. Llamas devoradoras se escapan por todas partes de las grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con un calor abrasador. La tierra también y las obras
que hay en ellas están abrazadas, según Malaquías 4, 1 y 2. Y Pedro, según de Pedro 3, 10. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviendo. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. El día de venganza de Jehová, año de tribulaciones y el pleito de Sión. Según Isaías también 34, 8 y conflicto de los siglos 652, párrafo 2. Esto ocurre entonces antes de la destrucción de Satanás. Entonces desciende fuego del cielo después y los consume. Alguien decía que la bestia ya estaba ahí porque dice allí que fue lanzado donde estaba la bestia. Pero en Apocalipsis 19:20 dice que la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho durante de ella las señales, que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiente y azufre. O sea que tenemos que entender que cuando fue lanzado Satanás y la bestia, fueron lanzados juntos. No es que la bestia ya estaba ardiendo antes allí. No se debe entender así, sino que al mismo tiempo fueron lanzados o les cayó el fuego al mismo tiempo. Juntos fueron condenados. Y vemos que también podríamos decir, pero ¿qué de los santos? Dice que mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que vivieron o tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol, un escudo, según Apocalipsis 26 y Salmos 84, 11. Cuando Dios finalmente purifique la tierra, aparecerá un lago de fuego sin límite. Pero así como Dios preservó el arca en medio del diluvio para proteger a 8 personas justas, así preservará la nueva Jerusalén con los fieles de todas las edades, aunque toda la tierra, excepto la superficie donde se sitúe la ciudad, estará envuelta en un mar de fuego líquido. La ciudad será protegida por un milagro del todo por eso, como ocurrió en el arca. No sufrirá daño en medio de los elementos devoradores. Esto lo encontré en un libro que se llama La verdad acerca de los ángeles, la página 300. Vamos a continuar los últimos versículos. Y vi un trono blanco, la cual se sentaron sobre él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado más sobre ellos. Y vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban a pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados en base a las cosas que están escritas en el libro, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó sus muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y en el lago de fuego. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues aquí pues encontramos una escena que, según vemos, Juan mira un retroceso un poquito atrás de este de este juicio ejecutivo. Porque si miramos aquí en Conflicto de los Siglos, dice que cuando mira el trono blanco es cuando Dios hace el fallo. Podemos leerlo, aunque el tiempo ya se nos está yendo, pero dice: en presencia de los habitantes de la tierra, del cielo, reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios, y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecutaron justicia contra su transgresión y su ley, y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, estar de pie delante del trono, y abrieron los libros, y abriéronse también otros libros, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en el libro según sus obras. Encontramos que este
No es otra escena, es la misma escena, solamente que cuando Dios le revela un poquito de nuevo el juicio adjudicativo. Y vamos a ver cuando dice los grandes y pequeños, también es un registro. Ustedes pueden copiar Conflictos de los Siglos, páginas 472, donde está hablando siempre del juicio que se hace allí en el fallo en el milenio. No se trata de otro juicio, sino que es el mismo. No lo vamos a leer por falta de tiempo. Vamos a pasar al otro texto, cuando dice el mar dio sus muertos. Palabras, encontré un párrafo que dice palabras para un padre que había perdido sus hijos en el mar. Según Uriah Smith, parece que cuando dice que el mar da sus muertos, solo son los impíos, que allí están muertos en estos juicios. No, es el mismo escena del juicio también de los salvados. ¿Por qué? Porque tanto el mar va a dar los muertos, tanto de los justos como también de los impíos. Está refiriéndose al mismo juicio investigador como al juicio también final. Dice, probablemente no seáis capaces de explicar, hermana Juárez, le está escribiendo a esta familia, esta aflicción que os ha venido. Las cosas pueden permanecer rodeadas de un misterio impenetrable hasta que el mar entregue sus muertos. Pero no permitáis que vuestro corazón pueda agobiarnos por la aflicción, porque ellos son propiedad de Dios, y Él hará como le place con los suyos. Esto sabemos que su amor es mayor que lo que podría ser el nuestro, y Jesús los tomó tanto que dio su vida por recibirlos. Por lo tanto, dejadlos descansar, y que vuestro corazón siga más decididamente a Jesús, para que Él fatigue toda hambre del alma y toda necesidad. Entonces estamos viendo que aquí hermana White está escribiendo esa parte donde dice que consolando, que nosotros no podemos, probablemente no seamos capaces de explicar cómo son las cosas, cómo Dios lleva a sus fieles al sepulcro. Algunos serán muertos en el mar, otros en la tierra, y ahí le dice que ese es un misterio impenetrable hasta que el mar entregue sus muertos. Y le dice, pero permitid que vuestro corazón quede agobiado por esa aflicción, porque Dios también, estas son propiedades de Dios, dice, hablando de esos que murieron en el mar. Este párrafo, por ejemplo, pongo aquí, este párrafo nos da a entender que el mar da a los muertos, no se refiere solo a los impíos, también da muertos justos que también murieron. Vamos a ver lo último. Dice la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice acá en comentario bíblico hablando de este versículo, una personificación de la muerte y el Hades. Este lanzamiento de ambos es en el lago de fuego, representa el fin de la muerte y el sepulcro y la morada de los muertos. No es que se agarra una mujer calavera para tirarla al fuego, que representa la muerte, no se trata de eso. Se trata del fin, que ya no hay más muerte. Por eso dice acá que representa el fin de la muerte y el sepulcro o morada de los muertos. No tendrá jamás parte alguna en la tierra nueva, pues son fenómenos mortales que solo pertenecen a este mundo. La muerte es el enemigo final que será destruido, según 1 Corintios 15, 26, 53 al 55. Ahí pueden ver ustedes que ahí dice que es el enemigo que nosotros tenemos, es la muerte. Y el lago de fuego que al final se menciona en Malaquías capítulo 4, verso 1, Apocalipsis 21, 8. Y recordemos que este lago no permanece. Cuando dice Malaquías, usted lee en los versículos que siguen, el 2 y el 3, dice que sobre los justos nacerá el sol de justicia y dice que serán ceniza los impíos bajo la planta de nuestros pies. Eso indica entonces que los impíos un día serán reducidos a ceniza. Así que hermanos, jóvenes, gracias. Disculpen que hablé un poco rápido por el tiempo. Creo que no es lo mismo estar con bastante tiempo, pero esto es lo que yo pude presentarles en esta noche. Así que muchas gracias y que el Señor les bendiga.